Buenas tardes, nuevamente estamos acá en el programa Mundo Empresarial. En esta oportunidad hemos invitado a la ingeniera Cecilia Cifuentes, especialista en medio ambiente, de profesión geógrafa, quien nos va a hablar del tema de los residuos sólidos, dado que recientemente tiene poco de vigencia el nuevo reglamento que regula la gestión integral de los residuos sólidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué se entiende o qué se puede considerar como la gestión de estos residuos sólidos municipales? Ok, bien. Los residuos sólidos municipales son todos aquellos residuos que son generados al interior de nuestras casas, de nuestras viviendas, y básicamente se dice municipales a todos los residuos que están relacionados justamente con estas actividades que nosotros podemos desarrollar en nuestro hogar, ¿no? ¿Y a qué se le puede denominar entonces la gestión de residuos no municipales? Bien, los residuos no municipales son aquellos que por sus características no van a estar involucrados. Por ejemplo, ¿no? Un residuo no municipal pueden ser los residuos hospitalarios. Si bien es cierto, nosotros en nuestros domicilios también podríamos generar residuos hospitalarios, en el sentido de que quien no se cura en la casa, ¿no? Quien no tiene un algodón o de repente un familiar que está enfermo. Exactamente, ¿no? Alguien se cayó y bueno, son parecidos a los hospitales, pero en los hospitales se genera mayor cantidad. Entonces, ya desde la cantidad, el volumen que se genera en lugares como son los hospitales o de repente en instituciones donde, por ejemplo, se utilizan elementos radioactivos y que por lo tanto van a generar o van a producir residuos sólidos, se les considera de carácter no municipal, ¿no? Yeah. Sí, es esa la diferencia. Y ya tenemos toda una gama de residuos, tanto municipales o no municipales, pero ¿cuál sería su proceso para su manipulación, en cierta manera, ¿no? Claro. Esta generación de residuos, efectivamente, como usted bien lo comenta, tiene un proceso. Usted como bien mencionaba también, esta ley, que el decreto legislativo, el 278, la ley integral de residuos sólidos, es relativamente nueva, aprobada en el 2016, y lo que introduce justamente en las etapas de manejo de residuos sólidos es una etapa previa a las que ya habían antes en esta antigua ley, que era una ley del año 2000, la 27314. Pero acá en esta nueva incorpora el barrido de calles, por ejemplo, ¿no? Con eso empieza, con la limpieza pública. Posteriormente se hace una segregación, luego viene un almacenamiento, una recolección, una valorización, hay transferencia también, un tratamiento y finalmente la disposición final, ¿no? Esos serían los procesos que esta nueva ley integral nos trae en esta gestión, ¿no? Yeah. También los residuos pueden estar a la intemperie, están en áreas, y lógicamente esas áreas son afectadas. ¿Cómo podemos nosotros recuperar dichas áreas? La ley nos dice de que estas áreas afectadas, hay muchos botaderos a nivel de Perú, y quizás que esta ley responde justamente a esa necesidad que se tenía, ¿no? Actualizar este marco normativo. Hay muchas áreas degradadas actualmente en nuestro país que las han utilizado como botaderos. Estos botaderos lo que han hecho es degradar la zona, quitarle valor a ese terreno, y lo que esa ley nos dice es las áreas afectadas, estos botaderos van a servir para las diferentes infraestructuras de residuos sólidos para hacer una disposición final, pero siempre va a tener un instrumento de gestión ambiental ante la autoridad competente, ¿no? También cuando nosotros vemos la cantidad de residuos que se tienen, sobre todo por ejemplo los sólidos, tiene un valor. ¿Cómo podemos determinar esa valorización de esos residuos? Perfecto. Esa valorización de los residuos se va a dar a través de
diferentes procedimientos, pero también a través de la segregación. Empezando desde la segregación, nosotros podemos darle valor a esos residuos. Si nosotros no hacemos una adecuada segregación, no vamos a poderle dar valor. Entonces, todo parte desde la segregación. Es sabido que en los residuos sólidos se puede todavía generar valor, darle una utilidad a estos residuos, ¿no? Se ha visto el tema de las botellas, el de vidrio, el de cartones, ¿no? Incluso en las campañas estas de friaje en Puno, están recolectando botellas para hacer justamente algunas mantas a partir de estos plásticos. Igual el vidrio, el cartón también. De un tiempo atrás acá hemos visto que hay muchas empresas comercializadoras, sobre todo con el tema del cartón, que han salido y que ya se constituyen como una oportunidad de trabajo y que por lo tanto también nos ayuda a disminuir la cantidad de residuos que va a llegar finalmente al relleno sanitario o a la disposición final, y que también van a contribuir a que lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Estos espacios que habían sido por botaderos, porque hay muchas personas. Ahora felizmente ya no hay esa práctica, ¿no? Pero había muchas personas que sacaban sus cajas, ¿no? Y las ponían ahí en cualquier sitio y venía otra persona y hacían como especie de un botadero, ¿no? Sin embargo, ahora OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que también le da una responsabilidad dentro de la ley, son los que van a estar fiscalizando justamente que estos espacios no se den, obviamente con la municipalidad, porque es competencia de la municipalidad, pero además de ello también el MINAM va a sacar, un poco yendo a la pregunta anterior, va a sacar la identificación de estos sitios contaminados, ¿no? Yeah. Y finalmente lo que va a hacer OEFA es identificar que esto no vuelva a ocurrir más, va a fiscalizar que una vez que este botadero sea cerrado, clausurado debidamente con su instrumento de gestión ambiental, entonces eso no se vuelva a utilizar como un botadero, ¿no? Como le digo, con la municipalidad también, ¿no? Que es competente. También a veces dentro de estos residuos, ya sean sólidos, representan un peligro para la salud. Y para el traslado, para la manipulación de estos residuos, hay empresas que se han formado casualmente para poder operar a estos residuos. ¿Qué criterios o qué condiciones deben de reunir estas empresas que operan los residuos sólidos? Anteriormente estas empresas eran denominadas empresas comercializadoras de residuos sólidos, ahora son empresas, este nuevo marco nos da, las denomina empresas operadoras de residuos sólidos, y son ellas las que van a asegurar de que finalmente los residuos que yo voy a darle como generador a esta empresa lleguen hasta la disposición final. Ahora, esto no solamente pasa por un tema de responsabilidad compartida, porque obviamente yo le estoy entregando mis residuos a un operador que está debidamente certificado, ¿no? Que está inscrito para poder hacer esa actividad, pero hay una serie de manifiestos, de documentos, de refrendos que van a llegar y que me van a decir a mí como generador: yo he contratado a esa empresa, está llegando a la disposición final, veo que está llegando a través de un recibo, yo le entrego una cierta cantidad de residuos, puede ser 1 tonelada, puede ser, no sé, 700 kilos, y estoy viendo a través de un manifiesto que regresa a mí que llegó finalmente a la disposición final. Pero todo esto tiene una infraestructura. Exactamente, sí. Tiene una infraestructura que una infraestructura de residuos sólidos en realidad la puede tener cualquier institución, cualquier lugar, donde, empezando desde el almacenamiento, ¿no? Donde yo voy a almacenar mis residuos para que después venga esta empresa operadora y se lleve mis residuos. Entonces, como infraestructura, la primera podría ser un almacenamiento primario. Posteriormente, si yo tengo una empresa operadora de residuos sólidos y esta empresa de repente ha identificado o de repente tiene muchas, hay un punto de acopio que podría ser un lugar de transferencia donde varios van a dejar sus residuos sólidos y posteriormente sale de repente un furgón más grande que lleve todos estos residuos sólidos, a ese lugar lo vamos a llamar un lugar de transferencia porque todavía no ha llegado a la disposición final. Una infraestructura de residuos sólidos también puede ser los lugares donde se hace tratamiento, los tratamientos de residuos sólidos. Pues, puede ser un lugar donde haya un autoclave, un esterilizador,
o diferentes mecanismos que nos ayuden a tratar estos residuos sólidos, ¿no? Hay tratamiento por microondas, hay incineradores también que deben de cumplir ciertos estándares para evitar daños ambientales. Y finalmente otra infraestructura de residuos sólidos de lo que estaríamos hablando también sería la disposición final en sí, ¿no? El lugar, el relleno sanitario. Ahora acá en Perú hay rellenos sanitarios que tienen también celdas de seguridad. Eso también sería una infraestructura de residuos sólidos, y también vendría a ser una infraestructura de residuos sólidos los lugares donde nosotros vamos a comercializar nuestros residuos, ¿no? Nuestros almacenamientos de cartón, de estas empresas que se encargan de comercializar los residuos. Si hablamos de números, ¿es suficiente la cantidad de empresas que existen actualmente, o el gobierno está pensando en hacer una promoción para la inversión privada o pública para crear empresas o rellenos para poder determinar el fin de estos residuos sólidos? Qué buena pregunta, porque en realidad ese es uno de los objetivos que esta ley y este reglamento quieren poner en práctica: darle valor, generar trabajo, crear la empresa privada, dar oportunidad de negocio, porque ya se ha visto, o sea, ya durante todo este tiempo, desde el 2000 hasta el 2016 que salió el decreto legislativo, había un poco de, hasta cierto punto, irregularidad en este trabajo. No había no estaba tan regulado, a pesar de que existía un marco normativo. Y finalmente lo que busca esta ley es promocionar, incentivar las oportunidades del negocio, incentivar también a la propiedad, a la empresa privada a poder invertir en estas iniciativas, ¿no? Durante su exposición hay expuesto lo que es botadero. ¿Cómo lo podemos definir, un botadero? En realidad el botadero es un espacio que no ha sido diseñado para colocar residuos. El botadero puede ser cualquier lugar donde se almacenan residuos, pero de manera clandestina, de manera ilegal, que no es adecuada. Actualmente mencionan botaderos controlados, quizás es un término que ya no debería de existir, ¿no? Es un botadero, y un botadero es ilegal, no debería de haber un botadero. Es un lugar donde disponen residuos sólidos que no es legal, ¿no? O sea, cualquier persona podría venir y de repente a las afueras de mi casa poner residuos, y después viene otra persona, ¿no? Y pone sus residuos, o de repente estos montículos de construcción, los restos de construcción. Hay mucha gente que deja estos restos de construcción en las veredas, incluso hasta en las pistas, ¿no? Eso, basta que haya un residuo que está colocado en un lugar que no es, para que otra persona venga y finalmente se haga un botadero, ¿no? Las personas se malacostumbran a dejar ahí sus residuos, y eso es algo que se debe de eliminar, es algo ilegal. Finalmente, ¿qué cosa es, o a qué se puede denominar la declaración de manejo de residuos sólidos? Ok, la declaración de manejo de residuos sólidos, en realidad todas las instituciones o todas las empresas que contratan a una empresa operadora de residuos sólidos están obligados justamente a tener un documento donde se declare la cantidad de residuos sólidos que yo estoy generando. Ahora, esta declaración justamente dice, ¿no? Yo en el día tanto generé una X cantidad de residuos sólidos, que finalmente también se va a ver una producción en el año. Y finalmente también se va a ver reflejada en lo que llega a un relleno sanitario, ¿no? Y se va a identificar por tipo de residuo, es municipal, no municipal. Es decir, hay todo un bagaje que podemos tener en investigación, y creo que sería motivo para una próxima visita para poder esclarecer algunas dudas que puedan haber quedado. Muy buenas tardes y gracias por su presencia. Gracias.